Mis hermonautas, hoy hablaremos sobre los diferentes metabolitos secundarios. ¿Qué son los metabolitos secundarios? Bueno, son las sustancias orgánicas que existen dentro de las plantas y que utilizamos para curarnos. ¿Por qué las plantas producen estas sustancias? Bueno, parte para defenderse a ellas mismas. Quiere decir, cada planta emite o elabora junto con otros microorganismos y otros meso y macroorganismos diferentes sustancias que les sirven para defenderse contra bacterias, contra hongos, contra virus, contra insectos. Tienen diferentes funciones como drenado de metales pesados, etc. Y cuando nosotros preparamos remedios de estas plantas, aprovechamos estas capacidades de cada planta. Cada planta tiene una composición de metabolitos secundarios particular. Quiere decir, la planta que vive cerca del mar o que crece cerca de la playa va a elaborar en su interior metabolitos que drenan exceso de sal. Y las plantas que crecen en terrenos contaminados con metales pesados, por ejemplo cardamariano o Plantago ovata, entonces elaboran metabolitos secundarios que tienen la capacidad de quelar, secuestrar metales pesados y arrastrarlos fuera del cuerpo de la planta o inutilizarlos. Hoy vamos a hablar sobre los principales grupos de los metabolitos secundarios. La gente piensa que las plantas son una cosa mágica, que tienen poderes dados por Dios, o que es una cosa de madre tierra, Pachamama, pero en realidad todos los metabolitos secundarios tienen una explicación bastante, digamos, real, bastante normal dentro de la química orgánica. Y podemos distinguir 4 grupos principales de compuestos en las plantas. El primer grupo se llaman terpenos. A este grupo pertenecen principalmente hormonas, pero también algunos aceites esenciales que son principalmente terpenos, biterpenos, triterpenos. Tienen muchos nombres científicos complicados, pero en realidad no es importante saberlo. Lo que es importante saber que esos terpenos son bactericidas, fungicidas, antivirales, también sirven de filtros solares y pueden influir la parte hormonal del cuerpo. El segundo grupo se llaman fenoles. Al grupo de los fenoles pertenecen cumarinas, flavonoides, ligninas, taninos y también antocianinas. Antocianinas, cumarinas y flavonoides son 3 subgrupos de fenoles muy importantes para detener el proceso de oxidación. Ustedes dirán, bueno, pero yo respiro para oxigenar la sangre. Sí, oxigenar la sangre, pero existen algunos tipos de oxígeno altamente reactivos que deterioran la salud de nuestras células y de nuestro cuerpo. Quiere decir, cuando nos oxidamos, entonces envejecemos prematuramente o perdemos una parte de funciones de nuestro cuerpo. Así es que las cumarinas, flavonoides, antocianinas son sustancias que nos ayudan a permanecer más tiempo jóvenes y detener el deterioro de la edad. Cumarinas y flavonoides y antocianinas se encuentran en diferentes colores de las plantas. Por ejemplo, las antocianinas normalmente aparecen en color azul, que es decir, las flores de color azul contienen gran cantidad de antocianinos. Los flavonoides son más bien de color amarillo o anaranjado, y las cumarinas también pueden ser de color amarillo. Luego, el tercer grupo de sustancias se llaman alcaloides. Se conocen más o menos cerca de 20.000 diferentes alcaloides. No todos son psicoactivos, algunos sí, otros no. A los alcaloides pertenece, por ejemplo, efedrina, atropina, piperina, psilocibina,
nicotina, cafeína, teobromina del cacao. Todos esos son alcaloides y una de las características de ellos mayormente es que tienen un sabor amargo. Cuando aparece algo amargo en su sabor de la planta, entonces pueden estar prácticamente seguros que contiene alcaloides. El último grupo, son solamente 4 grupos, el último grupo se llaman glucosinolatos. Los glucosinolatos son compuestos que contienen azufre en su interior y se encuentran principalmente en la mostaza, por ejemplo, o en los rábanos, o en la col, en las plantas brasicáceas, y se pueden reconocer por su sabor picante. Pero no todo lo que pica es glucosilonato. Por ejemplo, capsaicina es un alcaloide, pica, pero es un alcaloide y no un glucosilonato. Al grupo de los glucosilonatos también pertenecen las saponinas. Las saponinas representan un recurso herbolario muy importante porque ayudan a lavar y limpiar nuestro sistema venoso, por ejemplo, a las acumulaciones de colesterol, triglicéridos, tienen esta capacidad de deslavarlo y limpiar nuestro sistema venoso. Bien, ahora vamos a la parte importante. Cuando preparamos, por ejemplo, un té de una planta, suponemos que vamos a elaborar un té de una planta que contiene alcaloides. Bueno, cuando preparamos un té de una planta que contiene alcaloides, en realidad no extraemos alcaloides, extraemos sales de alcaloides. Y para extraer los alcaloides necesitaríamos un procedimiento un poquito diferente y necesitaríamos disolverlo en alguna otra sustancia que no sea agua. Por ejemplo, cuando tenemos una planta que contiene terpenos, por ejemplo hormonas o algunos aceites esenciales, sepamos que si preparo, por ejemplo, un tecito de esta planta, no voy a extraer prácticamente nada de terpenos. ¿Por qué? Porque los terpenos no son solubles en agua. Quiere decir, yo pongo la planta en el té, lo caliento y espero que los terpenos van a quedar dentro del té. Pues no, quedan simplemente dentro de la planta. Algo similar puede pasar con los fenoles, las cumarinas, flavonoides, que son muy importantes recursos naturistas. Preparo, por ejemplo, un té de una planta que contiene flavonoides, que contiene los colores amarillos, con la esperanza de que va a hacer un efecto antioxidantes en nuestro cuerpo. Entonces, en el té no se va a extraer absolutamente nada. Para extraer los flavonoides debería preparar una tintura madre en alcohol y extraerlo de esta manera. Pero, por ejemplo, si yo preparo un té de una planta de color azul con la esperanza de extraer antocianinos, entonces estos sí se van a extraer en el té y voy a obtener los beneficios de los antocianinos, los antioxidantes. ¿Por qué? Porque los antocianinos son solubles en agua. Algo similar puede suceder, por ejemplo, con los saponinos. Por ejemplo, tengo una planta que contiene saponinos y voy a hacer una tintura madre en alcohol, entonces no voy a extraer absolutamente nada de saponinos, porque los saponinos son extraíbles solamente en agua, son hidrosolubles. Pero no es tan sencillo porque no son hidrosolubles simplemente lavándolos en el agua o preparando un té, sino se preparan bajo un protocolo especial que se llama sonificación. Quiere decir, suspendemos la planta triturada en el agua, lo pasamos por ultrasonido y de esta manera extraemos una gran cantidad de saponinos que nos pueden servir para mejorar la salud. Es importante saber cuáles son los grupos de compuestos químicos que voy a extraer de una planta. Es importante saber cuál es su función en el cuerpo
Pero muchísimo más importante es saber cada uno de los grupos, cada uno de los 4 grupos que mencionamos, los terpenos, fenoles, alcaloides y glucosinolatos, en qué medio es propicio para extraerlos. Porque hay mucha gente que se prepara, por ejemplo, un té de cardo mariano con la esperanza de desintoxicar su hígado. Bueno, té de cardo mariano no extrae absolutamente nada de la silimarina y silicristina, que son los dos compuestos activos de la planta que tienen la capacidad de desintoxicar el hígado. Pero ninguno de ellos es soluble en agua. Quiere decir, si yo preparo un té de semillas de cardo mariano o de las hojas de cardo mariano, no voy a extraer absolutamente nada benéfico para el hígado. Para eso necesitaría preparar una tintura madre alcohólica, calentarlo a 70 grados, que es un procedimiento un poco difícil de hacer en condiciones caseras porque se puede incendiar la mezcla. Entonces se prepara a 70 grados Celsius y se agita de tal manera que se extrae de la silimarina y silicristina, que son los dos compuestos activos. La silimarina y la silicristina pertenecen al grupo de los fenoles y son solubles en etanol, pero a alta temperatura. Así llegamos al conocimiento que llamamos farmacognosia. ¿Qué es la farmacognosia? Bueno, es el conocimiento de cómo extraer y cómo preparar los remedios naturales. No es como se imaginan algunos, voy a mezclar todas las hierbas y voy a hacer un té y voy a beneficiar mi organismo. No es así. No es así de simple. Ojalá que fuera tan simple, pero no es así. Se requiere un poquito más de conocimiento para saber cuáles son las hierbas que voy a mezclar, o cuáles puedo o cuáles no puedo mezclar, y qué medio, qué solvente voy a utilizar para extraer los ingredientes activos para poder beneficiar el cuerpo, y cómo voy a dosificarlo. Por esto, de un lado, bueno, es muy interesante y muy bueno que la gente se interese en la herbolaria popular, ¿no?, donde prácticamente todo se prepara en forma de té. Pero algunos de estos preparados, digamos, en forma de hidrolato, quiere decir una tisana, un té, una infusión, contienen solamente un grupo de compuestos hidrosolubles y eliminan prácticamente todos los demás. Por ejemplo, los fenoles, que son extraíbles solamente con alcohol, terpenos, que son extraíbles solamente con el alcohol, algunos alcaloides que no se extraen solamente en el agua, simplemente se extraen sales de alcaloides que no tienen el mismo funcionamiento. Y entonces el conocimiento es muchísimo, muy importante y muy técnico, ¿sí? Cuando damos en este canal algunos consejos, si preparar una tintura madre, y preparar un té o preparar un oleato, quiere decir una extracción en aceite. Por ejemplo, cuando quiero extraer los terpenos, algunos de los terpenos como aceites esenciales, bueno, hay dos maneras de extraerlos: en aceite, en un oleato, y también una más efectiva que se utiliza por destilación. Sin la destilación, los aceites esenciales no se van a extraer. Pero ojo, cuando extraigo algunos aceites esenciales de plantas en su estado normal, inocuas, por ejemplo, albahaca. La albahaca, bueno, se la pueden poner en sus ensaladas y no tiene ningún grado de toxicidad ni ningún problema, y es bastante benéfica para las damas añadir hojitas de albahaca en sus ensaladas. Pero el aceite de albahaca, aceite esencial de albahaca, puede ser carcinógeno, puede producir cáncer, puede producir tumoración en el organismo. Entonces dicen, pero ¿cómo es posible si yo como albahaca y no me pasa nada? Claro, porque comes la albahaca en un estado, digamos, de una concentración muy baja de aceites esenciales, que es benéfico,
Pero en gran concentración, cuando yo separo el aceite esencial de la albahaca, es que es algo que en la naturaleza no sucede nunca, entonces puede producirse toxicidad. Entonces ahí viene la otra parte de la herbolaria o de los remedios naturales, que es la posología. Posología es el arte de dosificar los remedios naturales. Y es muy importante saber que no es lo mismo tomarse mucha cantidad en un solo momento o repartir esta cantidad en diferentes fases del día o diferentes fases o partes de la semana, que no es lo mismo tomar una gran cantidad de un solo sorbo, ¿verdad?, que dosificarlo por horas, que no es lo mismo preparar una tintura madre muy saturada o una poco saturada, o un té muy cargado o un té menos cargado. Entonces, para dosificar es importante también tomar en cuenta que cualquier dosificación en los remedios naturales está relativa al peso del paciente, al peso de cada persona. Quiere decir, una persona que pesa 200 kilos va a requerir una dosis más alta del mismo medicamento que pudiéramos dar, por ejemplo, a una persona de 40 kilos de peso o 20 kilos de peso. Que no es lo mismo dosificar para un niño que para un adulto o para una persona de tercera edad. No es lo mismo dosificar para una persona que tiene comorbilidades, quiere decir que tiene enfermedades crónico-degenerativas o crónicas que están presentes, digamos, en su vida desde hace muchos años. Y esta persona, por ejemplo, una persona con diabetes. Y esta persona con diabetes de repente le surge una lesión en la pierna. Bueno, no es lo mismo dosificar una persona que tiene diabetes con una lesión en la pierna que otra persona que no tiene nada de antecedentes de diabetes y se genera una lesión. Van a tener que aplicarse dos remedios completamente diferentes. ¿Sí? Va a ser diferente si el paciente es una mujer o un hombre. ¿Por qué? Porque hombre y mujer difieren en su carga hormonal. Somos diferentes los hombres y mujeres. Entonces no es lo mismo dosificar o hacer la posología de remedios naturales en diferentes condiciones. Por esto existe una limitación de los consejos que se emiten en internet, porque cualquier posología, cualquier dosificación o recomendación de un remedio natural requiere una auscultación, una entrevista con un naturista, con un médico que estudia o analiza primero el historial de enfermedades de la persona, hace una auscultación, observa el color de la piel, mide la presión, ve los signos externos, entrevista al paciente y también le interroga, ¿sí? Trata de elicitar del paciente, digamos, cuáles son los hábitos alimenticios, por ejemplo, cuál es el estilo de vida, ¿no?, para tener más claro qué es lo que va a recomendar. Y es algo que no se puede hacer por internet. Simplemente es imposible saber por internet qué es lo que pasa con la persona. Esa es la limitación, digamos, de la posología que se puede recomendar en el internet. Por eso es importante siempre acudir a un médico naturista cuando tienen algún problema. Claro, los problemas leves que ya saben que una planta les funciona, lo pueden resolver así, ¿verdad? Y la otra manera es adquirir un conocimiento, quiere decir ponerse a estudiar, no solamente ver los remedios o pedir los remedios para causas posibles o imposibles, sino realmente dedicar el tiempo a estudiar los metabolitos secundarios, los solventes, la posología, la dosificación, realmente meterse a fondo para entender qué es lo que pasa con su cuerpo, algo que en el pasado todos los humanos hacíamos.
no dedicamos el tiempo para Facebook y YouTube, simplemente dedicábamos el tiempo a estudiar los remedios naturales, y porque en mayoría de las ocasiones el ser humano vivía en lugares aislados donde no había acceso a médicos y tenía la obligación de aprender de la naturaleza, aprender de las plantas, colectar las plantas, relacionarse con la naturaleza, aprender la posología a veces por ensayo y error, pero así en aquel tiempo todos teníamos un mayor conocimiento. En el tiempo actual todos esperamos recetas infalibles, alguien, un experto que nos diga que se tome esto y tome aquello, ¿verdad? ¿Se puede hacer? Claro que sí se puede hacer. A distancia se puede hacer, pero tiene este límite. Por internet no se puede auscultar, no se puede reconocer los signos, no se puede interrogar a la persona y no se puede saber cuánto pesa o cuál es su estilo de vida. Y entonces los consejos siempre deben ser, digamos, emitidos con cierta precaución. Las dosificaciones deben estar especificadas o deben estar, digamos, ajustadas a cada persona para que haya un efecto benéfico en la persona, para que haya una real mejoría en su salud. Nos vemos a la próxima. Chao.